Buenas, nosotros somos Alan Ventura y Gimpy Vargas y les vamos a presentar sobre espacios vectoriales. Somos el equipo número 9. Espacio vectorial, ¿qué es? Son un conjunto de elementos llamados vectores. Las dos operaciones fundamentales son suma de vectores y multiplicación escalar. Espacio vectorial. Un espacio vectorial, también conocido como espacio lineal, es un conjunto V junto con dos operaciones, la suma de vectores y la multiplicación por un escalar, que cumplen con una serie de axiomas. Los elementos de V se llaman vectores y los elementos de un campo F, como los números reales o los números complejos C, se llaman escalares. Recordando cuando hablamos de un vector, la matriz es M por N, por lo tanto, en un espacio vectorial, sus elementos serían matrices. Ahora los axiomas. Los axiomas que definen un espacio vectorial son cerradura bajo la suma, que para todos U es V conjunto de V, el vector U más V también está en V. Ahora la cerradura bajo la multiplicación escalar. Para todo U conjunto de V y C conjunto de F, el vector C por V está en V. Asociatividad de la suma. Para todos U, V, W conjunto de V sería U más V más W entre paréntesis sería igual a entre paréntesis U más V más W. Conmutatividad de la suma. Para todos, U, V conjunto de V, U más V sería igual a V más U. Elemento neutro de la suma. Existe un vector 0 conjunto de V, tal que para todo V conjunto de V sería igual a V más 0 sería igual a V. Elemento inverso de la suma. Para toda V conjunto de V existe un vector menos V conjunto de V tal que V más, entre paréntesis, menos V sería igual a cero. Y compatibilidad de la multiplicación escalar con las multiplicaciones escalares. Para todos, A, B conjunto de F y V conjunto de B, entre paréntesis AB multiplicado por B sería igual a A por, entre paréntesis, B multiplicado por B. Elemento neutro de la multiplicación escalar. Para todo V conjunto de B hay 1 por B igual a B, donde 1 es el elemento neutro en F. Y distribuidad de la multiplicación escalar respecto a la suma de escalares. Para todos A, B conjunto de F y B conjunto de B hay, sería entre paréntesis A más B por V sería igual a por V más B por V. Y por último, distribuidad de la multiplicación escalar respecto de la suma de vectores. Para todo A conjunto de F y U, V conjunto de V, hay A por, entre paréntesis, U más V, que sería igual a A por U más A por V. Ahora, ¿cómo se forma un espacio vectorial? Para formar un espacio vectorial se debe definir un conjunto de elementos y especificar las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar que cumplen los axiomas anteriores. Consideremos el conjunto de todos los pares ordenados de números reales, que sería R, al cuadrado. Definimos las operaciones como sigue. Suma de vectores, que sería para U sería igual a U1, U2 entre paréntesis y B sería igual a B1, B2 entre paréntesis en R al cuadrado. La suma se define como U más V, que sería igual entre paréntesis U1 más B1, U2 más B2. Y multiplicación por un escalar. Para C, conjunto de R y U sería igual a, entre paréntesis, U1, U2 en R al cuadrado. La multiplicación escalar se define como C por U, que sería igual a, entre paréntesis, C U1, C U2. Estas operaciones cumplen con todos los axiomas mencionados, por lo que R al cuadrado es un espacio vectorial sobre R. Subespacios vectoriales. Un subespacio vectorial es un subconjunto W de un espacio vectorial.
V, que es en sí mismo una especie vectorial bajo las mismas operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar definidos en V. Los subespacios deben cumplir con los siguientes tres criterios. El vector 0 de V está en W, W cerrado bajo la suma de vectores y W cerrado bajo la multiplicación por un escalar. Ahora, base de un espacio vectorial. Una base de un espacio vectorial V es un conjunto de vectores V1, V2 sucesivamente en V que cumple con dos propiedades fundamentales: linealmente independiente y que generen el espacio. Linealmente independiente, los vectores V1 y V2 son linealmente independientes. Eso significa que la única combinación lineal de estos vectores que da el vector 0 es la combinación trivial. Es decir, si C1, V1 más C2, V2 y así es igual a 0, entonces C1 sería igual a C2, que sería igual así sucesivamente, sería igual a 0. Y los vectores V1, V2 y así sucesivamente generan V. Eso significa que cualquier vector en V puede expresarse como una combinación lineal de estos vectores. Es decir, para cualquier V conjunto de V existen escalares C1, C2, C3, C4, así, tales que V sería igual a C1, V1 más C2, V2 más C3, V3 y así sucesivamente. Dimensión de un espacio vectorial. La dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores en una base de V. Si V tiene una base finita con n vectores, decimos que V es de dimensión n y escribimos dimensión V sería igual a n. Si no existe una base finita, se dice que el espacio es de dimensión infinita. Un ejemplo, encontrar una base para R al cubo. Consideremos el espacio vectorial R al cubo. Una base común de R al cubo son los vectores canónicos, que sería E1 sería igual a 1,0,0, E2 sería igual a 0,1,0 y E3 sería igual a 0,0,1. Estos vectores fueron una base de R al cubo porque cumplen con las dos propiedades anteriormente mencionadas, que son linealmente independientes y generan el espacio. Dado que esos tres vectores son linealmente dependientes y generan R al cubo, ellos forman una base para R al cubo y por lo tanto la dimensión de R al cubo es 3. Una matriz de cambio de base, o también conocida como matriz de transición, es una matriz que se usa para transformar las coordenadas de un vector en una base B a las coordenadas del mismo vector en otra base B. Por eso vemos que tiene un apóstrofe, porque es otra diferente. Pero ambas están dentro del mismo espacio vectorial. En este caso, si B es igual a, en este caso tenemos el subconjunto de V1, V2 y así sucesivamente, que ahí se cierra ese subconjunto, y luego aparte tenemos el otro B con apóstrofe, que igual tiene su propio subconjunto, que en este caso también vemos que tienen sus propias apóstrofes, y se cierra ese subconjunto. Ambos son dos bases de un espacio vectorial V. La matriz de cambio de base de B a B apóstrofe se denota por PB, que va hacia B apóstrofe, y permite convertir las coordenadas de un vector de la base B a la otra base B apóstrofe. Construcción de la matriz de cambio de base. En este caso podemos ver que para construir la matriz de cambio de base de P a B apóstrofe, PB a B apóstrofe, se siguen los siguientes pasos. El primer paso es escribir los vectores de la base B en términos de la base B apóstrofe. Esto implica, y tenemos que resolver el sistema de ecuaciones para encontrar las coordenadas de cada vector de en la primera B en la otra base B apóstrofe. Y después de concluir ese paso, formamos la matriz. Los vectores coordenados resultantes forman las columnas de la matriz de cambio de base. Ahora, para ir al conjunto ortonormal de vectores, tenemos que un conjunto ortonormal de vectores es un espacio vectorial V, es un conjunto de vectores que cumplen con dos condiciones. La primera es la ortogonalidad, que es que cada par de vectores en el conjunto es ortogonal, es decir, su propio producto interno o escalar, que va a ser siempre 0, para vectores U y V. Esto se escribe como, aquí tenemos el conjunto U, V, que es igual a 0. Luego tenemos la normalidad, que cada vector en el conjunto tiene norma o longitud, que siempre va a ser igual a 1. Para un vector U, esto se escribe como, aquí tenemos el U encerrado entre cuatro barras, que esto va a ser siempre igual a 1. Un conjunto de vectores, que en este caso tenemos el conjunto, por ejemplo, E1, E2,
así sucesivamente. ¿Es ortonormal? Sí. Acá tenemos los dos casos que tenemos que EI, EJ es igual a 0 para que I no sea igual a J. Y EI es igual a 1 para todo I. Y aquí tenemos el mismo proceso, pero ahora de Gram-Schmidt. Que en la diferencia es que esto es un método para convertir un conjunto de vectores linealmente independientes en un conjunto ortonormal. Dado un conjunto de vectores, que en este caso tenemos, por ejemplo, V1, V2, sucesivamente, se construye un conjunto ortonormal, U1, U2, y sucesivamente, que este es otro, pues como bien dice, otro conjunto, siguiendo los siguientes pasos. El primero es iniciar con el primer vector, que acá tenemos el U, que es igual en este caso a la V1, y debajo tenemos a la V1, pero encerrada entre las barritas. Y luego tenemos que el segundo paso para cada vector subsecuente es proyectar VK sobre los vectores ortonormales anteriores y restar esta proyección. De acá tenemos con la U y agregándole la K al igual a la VK. Y aquí lo tenemos luego al conjunto, restándole e igualándolo a 1 y siguiendo los pasos del conjunto. Normalizamos el resultado y ya convertimos las V's, las pasamos a ser U y todo bajo lo mismo junto con la K. Y acá tenemos unos ejemplos anteriores, de temas anteriores que vimos hace poco. Por ejemplo, el ejemplo del subespacio vectorial. En este caso tenemos, el ejemplo dice, el conjunto V es igual a número real por número real. Es un espacio vectorial sobre el cuerpo R con respecto a las operaciones. Y aquí tenemos, entre paréntesis, el primer conjunto que es x1, x2, más el segundo conjunto que es y1, y2, que esto es igual a, tenemos ya el conjunto completo x1 más y1, x2 más y2. Y acá tenemos que esto es lambda por el conjunto x1, x2, que esto es igual a lambda por x1, lambda por x2. Y aquí ahora vamos con el ejemplo de cálculo de base de espacio vectorial, que tenemos que, dice así, determinar el valor de x para que el vector 1, x, 5, es conjunto de r al cubo, que en este caso son los números reales, pertenezca al subespacio menor que 1, 2, 3, que es un conjunto, y otro conjunto que es 1, 1, 1. Y esto va a ser mayor que. Para esto, para la solución, tenemos que el conjunto 1, x, 5 pertenece al subespacio menor que 1, 2, 3, el otro conjunto 1, 1, 1 mayor que si y solo si el conjunto inicial 1, x, 5 es combinación lineal de el conjunto 1, 2, 3 y el otro conjunto 1, 1, 1. O sea, si existen delta, beta en el conjunto de números reales, tales que el conjunto 1, x, 5 es igual a delta por el conjunto 1, 2, 3 más beta por el conjunto 1, 1, 1. Pero entonces tenemos aquí que para el primero tenemos el 1 es igual a delta más beta, que en este caso pues agarramos los primeros de cada uno, por eso tenemos un 1 y un 1, por eso acá es un 1 y un 1. Luego tenemos para x, tenemos el 2, por eso tenemos 2 delta, más beta que sigue siendo 1, por eso se mantiene como solo beta. Luego tenemos 5, y que 5 es igual a, en este caso, el 3, que es 3 delta, más beta, que sigue siendo un 1, por eso se mantiene como beta. Por eso se mantienen los 3 solo como beta, porque en los 3 en el conjunto tienen el mismo número, que es 1. Y resolviendo el sistema anterior, tenemos que delta es igual a 2, beta es igual a menos 1 y x es igual a 3. Y ahora pasamos con el último ejemplo del ortogonal, que acá tenemos para empezar esta base, que va a ser W es igual a Ren de A, donde A es igual a esta matriz 0, 1, 1, 1, 0, 1 y menos 2, 3, 1, sucesivamente, como que, y 1 es igual a 1, 1, 1. Esa sería otra mini matriz. Y acá tenemos lo que nos piden, que es primero hallar una base ortogonal para W, luego es hallar una proyección de W entre paréntesis U y per W entre paréntesis U, y por último nos pide hallar W y una base para este. Aplicamos la eliminación gaussiana a A, que tenemos que aquí A pasa a ser en la matriz 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, es igual a U. Esto pasa a ser a C es igual a, que tenemos todo este conjunto que es X1 es igual a 1, 0, 1, como X2 es igual a 0, 1, 1. Esto es una base para W. Luego aplicamos el proceso de Gram-Schmidt a la base C es igual a el conjunto X1, X2 de W. Y acá lo tenemos, V es igual a X1, que esto a la vez es igual a 1, o sea, 1, 0, 1. Y luego tenemos que V2 es igual a X2 menos el conjunto de
V1 por X2, V1 por V1, y esto conjunto, después de la resta, lo vamos a multiplicar por, perdón, previo a la resta vamos a multiplicarlo por V1. Esto nos va a dar como resultado que el primer conjunto, que acá tenemos 0, 1, 1, menos 1 medio por esta matriz 1, 0, 1, que es igual a, el resultado va a ser 1 medio por la matriz menos 1, 2, 1. Luego tenemos beta, que es igual a V1, V2, es una base ortogonal para W. Acá lo tenemos. Ya hallamos lo primero. Y ahora vamos con lo segundo, que por definición es proyección de W entre paréntesis U es igual a V1 por U en este conjunto, que todo esto está sobre V1 por U1, por V1, perdón, otra vez. Lo multiplicamos por V1 y le sumamos el otro conjunto, que es V2 por U, V2 sobre V2 por V2. Y luego eso lo multiplicamos por V2, que el resultado nos va a dar 2 sobre 2, que es equivalente a 1, por esta matriz que se va a quedar igual, que es 1, 0, 1, más 1 sobre 6 cuartos, que esto nos va a quedar, que esto por la matriz menos 1, 2, 1, que es igual a la matriz 1, 0, 1 más 1 tercio de la matriz menos 1, 2, 1, nos va a dar como resultado 2 sobre 3, o sea, 2 tercios, por la matriz 1, 1, 2. Y para continuar tenemos que el PEP W, o sea, el igual U, que está entre paréntesis U, es igual a 1 menos proyección de W por U, que esto nos va a dar igual a toda la matriz, que es 1, 1, 1, menos 2 tercios de la matriz 1, 1, 2, que es igual a 1 tercio de la matriz 1, 1, menos 1. Y ya tenemos el segundo, que es lo que nos pidieron acá. Y por último tenemos que esto lo vamos a resolver por teorema, que para hallar la base que nos piden W, vamos a igualarlo por todo esto. Aquí tenemos otra matriz, que ya hemos visto anteriormente. Y al pasar y transformarlo por todo esto, nos va a dar la base para W, que en este caso son dos conjuntos, que el primero tiene la matriz menos 1, menos 1, 1, y tiene la misma porque son dos iguales. Entonces aquí tenemos ya la base para W. Y el programa en Python en este caso, que pues nada más vamos a ver la estructura, que acá tenemos, que nos dice que para definir las bases B y C tuvimos que hacer esto, para calcular la inversa de C tuvimos que hacer esto, y para calcular la matriz de cambio de base de B a C tuvimos que hacer esto. Y ya nada más para finalizarlo, lo mismo, y así nos quedó. Con esto ya estaría nuestro programa. Y eso sería todo. Gracias. Termino ya la grabación. No sé si nos echamos 20, güey.